Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la enseñanza de la palabra de Dios en el autoexamen de conciencia. Abran sus Biblias en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Dice así la gloriosa, bendita e inerrante y siempre viva palabra de Dios. Verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Este es un pasaje muy conocido que tiene profundas y magníficas enseñanzas para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Así como Dios ha determinado que cada semilla que se siembra produzca fruto abundante, mucho más de la semilla que se siembra, porque uno siembra un granito de cierta semilla y produce muchísimos más frutos. Entonces Dios ha determinado que cada semilla que se siembra produzca fruto mucho más abundante de la semilla que se siembra. Unas semillas son más rápidas en producir fruto, otras a medio tiempo y otras a largo plazo. Otras aparentemente se van en vano y no producen fruto. En otras palabras, hermanos, Dios tiene un calendario de producción para cada semilla que se siembra. Esto indica que hay una cosa segura, y es que toda semilla, tarde o temprano, toda semilla que se siembra, tarde o temprano, producirá fruto. Ejemplo, si usted siembra un granito de maíz, por lo menos esa caña va a nacer y va a producir 2 mazorcas. Y eso se traduce en muchos granos de maíz. De la misma manera, queridos hermanos, Pablo toma esta analogía de la ley. Pablo toma esta analogía de la ley de la agricultura para aplicarla al orden moral y espiritual de los seres humanos, para aplicarla al actuar de los seres que habitamos sobre este planeta. A esto se le llama la ley de la siembra y la cosecha, que Dios ha establecido y que tiene aplicación a todas las áreas de la vida del ser humano. Según el texto sagrado, el Señor puso esta ley, escúchenlo bien, según lo que estamos leyendo hoy, el Señor puso esta ley con el propósito de enseñarle a los hombres 2 cosas. ¿Cuáles 2 cosas nos enseña esta ley que el Señor ha puesto según el texto que hemos leído en esta mañana? Pues que el hombre entienda que nunca podrá burlarse de Dios. Si siembra para agradar a sus deseos pecaminosos, cosechará desgracia y perdición eterna. Pero si siembra para las cosas del Espíritu, cosechará vida eterna. Es decir, su vida no será en vano, porque el texto dice claramente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y eso es una ley que está manifestada en todas las sagradas escrituras. Así que por dos cosas el Señor dio esta ley: para que el hombre entienda que no puede burlarse de Dios, que no puede hacer lo que le venga en gana sin que coseche unos frutos. Y para que entienda que si siembra para el Espíritu, que si trabaja para Él, que si se esmera por hacer la voluntad de Dios, cosechará el fruto que Dios ha prometido para los que tal hacen. Observen, por ejemplo, lo que dice Job capítulo 4, verso 8. Job 4, verso 8. Dice la palabra de Dios: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Vuelvo y repito. Job 4:8. Como yo he visto, dice Job, que los que harán iniquidad y siembran injuria, ¿qué van a cosechar? Injuria. Entonces, los que harán iniquidad y siembran injuria, eso mismo van a cosechar, eso mismo van a segar. En Proverbios capítulo 1, versículos 31 al 33 dice lo siguiente también. Proverbios 1, 31 al 33. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahí están los dos principios. El que no escucha las amonestaciones de Dios, el que desecha a Dios, en el verso 31 dice que comerá del fruto de su camino y será hastiado de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Eso será lo que cosechen, muerte, y la prosperidad de los necios los echará a perder, cosecharán perdición. Mas el que me oyere, el que siembra para el Espíritu, el que oye a Dios y procura obedecerle, ¿qué cosechará? Habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces vemos que la Escritura evidencia esta ley. En Oseas capítulo 8, versículo 7, un profeta menor, Oseas 8, versículo 7 dice: porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Aquí nos muestra lo que se cosecha cuando se siembra para la carne. Dice: porque sembraron viento y torbellino segarán. Sembraron vientos, cosecharon tempestades. No tendrán mies ni su espiga harina. Y si llegare a producir harina la espiga que sembraren, dice que extraños la comerán. Eso será lo que se cosecha cuando sembramos para la carne. Cuando nosotros omitimos la voluntad de Dios, nos hacemos los del oído sordo, endurecemos nuestro corazón y caminamos según nuestro propio parecer. Cristo también expresó la misma verdad en Mateo 6:24. Él dijo en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, hermanos, no podemos hacer las dos cosas a la vez: sembrar para la carne
y sembrar para el Espíritu. No podemos hacer eso. El Señor Jesús nos invita a buscar el reino de Dios y su justicia antes que las cosas materiales. Y en consecuencia todo vendrá por añadidura, dice Él en su palabra. Es decir, si buscamos el reino de Dios, cosecharemos el fruto de buscar el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios, siembra para el Espíritu y cosecharás lo que Dios ha prometido para los que siembran la semilla del Espíritu. Hermanos, este es un pensamiento que obligatoriamente nos hace llevar a nuestro corazón una reflexión, que obligatoriamente nos debe llevar a hacer un alto en el camino y a autoexaminarnos sobre qué es lo que estamos sembrando en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos sembrando cada día que el Señor nos regala en esta tierra? ¿Se ha preguntado usted, qué estoy sembrando yo cada día que el Señor me permite vivir? ¿En qué está usted invirtiendo su tiempo, sus pensamientos, sus fuerzas, su vida? Yo sé que en nuestra vida aparecen muchos sinsabores, dolores y tristezas. Pero todo eso tiene un propósito en los planes y pensamientos de Dios. Y con todo eso Dios nos está enseñando a que nos desprendamos de ciertas cosas y nosotros aprendamos a enfocarnos en las cosas de Dios. Un día usted y yo vamos a morir. Tarde o temprano vamos a rendir cuenta al Dios que nos da la vida. Y de lo que hayamos sembrado, tarde o temprano vamos a cosechar, tanto en esta vida terrenal como cuando nos presentemos ante Dios. El texto es muy claro, hermanos. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. No nos cansemos de sembrar para el Espíritu. No nos cansemos de hacer la voluntad de Dios. Yo sé que hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque nuestro corazón está inclinado a los deseos de la carne, a la comodidad carnal. Nuestro corazón está inclinado a no perdonar. Nuestro corazón está inclinado a guardar rencor, resentimiento. Y eso es sembrar para la carne. El Señor nos llama a perdonar, a sembrar para el Espíritu. Nos llama a hacer el bien al que nos hace mal. Nos llama a bendecir al que nos ultraja. Nos llama a hacer bendición al que ha sido maldición para nosotros. Eso es sembrar para el Espíritu. Nos llama a dar parte de nuestros recursos para que la obra de Dios se sostenga sobre la tierra. Nos llama a invertir en el reino de Dios. Allí todo lo que usted siembre siempre producirá un fruto excelente, provechoso y de bendición para nuestra vida. Si usted observa el versículo 9 y 10 de Gálatas 6, allí está lo que Pablo quiere decirnos. Dice en el verso 9 de Gálatas 6: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Fuimos salvos y fuimos llamados por Dios para hacer el bien, para sembrar en el Espíritu. Dice ahí claramente que si hacemos eso, a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que la tendencia nuestra es a desmayar y a dejar de hacer
la voluntad de Dios. Uno escucha personas decir: yo ya me cansé de ser bueno, yo ya me cansé de ser buena con él, me cansé de ser bueno con ella. ¿Escucharon eso? ¿Han escuchado eso, hermanos? ¿Será que esa es la voluntad de Dios? ¿Qué dice el Señor aquí? No nos cansemos pues de hacer el bien. Nuestra carne con inclinaciones pecaminosas nos dice: no siga. Satanás nos susurra al oído: no se deje, ya, no sea más bobo, no sea más boba, deje de ayudarlo, deje de orar por él, no lo perdone, no la perdone. ¿A qué estamos llamados nosotros, según la palabra de Dios? A imitar a Cristo. Si Cristo perdonó todos nuestros pecados sin merecer nada y estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz como si fuera un criminal por nosotros, ¿cuánto más nosotros estamos llamados a perdonar? ¿Cuánto más nosotros estamos llamados a hacer el bien? Que fuimos objeto del amor y la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué estamos sembrando, queridos hermanos? ¿Qué estamos sembrando cada día que Dios nos permite vivir? ¿Qué estás sembrando en el corazón de tus hijos? ¿Qué ejemplo les estás dando? ¿Qué están viendo respecto del amor que ustedes le profesan y le dan a sus padres? Le profesan y le dan a Dios. Sus hijos están viendo que Dios es el ser más importante sobre su vida y sobre la tierra. Cuando eso sucede, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, nuestros hijos van a aprender a hacer lo mismo. Pero si para nosotros es un Dios de cada 15 días, de cada 20 días, durante la semana no cojo la Biblia, durante la semana no oro, ¿qué le está sembrando en el corazón a sus hijos? Que Dios no es tan importante, que sí es importante, pero hay otras cosas más importantes. Y eso no debe ser así, queridos hermanos. Dice allí, en Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A qué estamos llamados? A hacer bien a todos, pero dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Amados hermanos, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que mides, os volverán a medir. Lo que usted siembre, ¿eso qué? Cosechará. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si yo quiero que me hagan bien, ¿qué debo hacer? Bien a los demás. Esa es la regla de oro que Cristo nos enseñó. Nuestras acciones, hermanos, tienen consecuencias naturales. El mundo funciona bajo la ley del efecto y causa, o de la causa y el efecto. Y esto es algo inevitable. Cada vez que elegimos una acción, también elegimos las consecuencias de esa acción. Una pequeña mentira puede producir una cadena de mentiras y una vida de apariencia y falsedad. Por el contrario, una acción bondadosa de amor, verdad y perdón puede producir la restauración de un matrimonio y de un hogar, la unidad de una iglesia. Palabras hirientes y ofensivas solo producirán contienda, odio y resentimiento. Palabras amables evitarán la contienda, el odio y el resentimiento. ¿Qué está sembrando? Dios es tan misericordioso, hermanos, y yo quiero que terminemos con este pensamiento. Dios es tan misericordioso y lleno de gracia
que a pesar de que existe la ley de la siembra y la cosecha, Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Él nos pagara conforme a nuestros pecados, conforme a lo que sembramos, todos iríamos al infierno. Es por su gracia, misericordia, que nosotros no somos consumidos por Él. Miren lo que dice el Salmo 103, versículos 10 al 12. Salmo 103, versículos 10 al 12. Dice el verso 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Qué palabras tan gloriosas, tan esperanzadoras para nosotros que somos pecadores. A pesar de que la ley de la siembra y la cosecha existe y es una verdad, Él en su gracia, amor y misericordia no nos ha pagado conforme a nuestros hechos, conforme a nuestras acciones. Hubo alguien que se interpuso entre el cielo y la tierra y dio su vida para que nosotros no recibiésemos el castigo que merecíamos por nuestros hechos, por la siembra que hemos hecho durante nuestra vida. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, para apartar de nosotros el pecado, como está lejos el oriente del occidente, y tomar nuestros pecados y echarlos al fondo del mar. En consecuencia, amados hermanos, esto no nos justifica para que tú y yo luchemos cada día sembrando para el Espíritu y desechando lo que no debemos hacer, sembrar para la carne. Que Dios les haya hablado a su corazón y que estas palabras de Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 siempre retumben en nuestra conciencia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Noten que la palabra Espíritu está con E mayúscula, lo que indica que sembramos para el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, hermanos, Dios nos dé la gracia para vivir conforme a su voluntad cada día. Oremos. Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú estás en los cielos, pero aquí también con nosotros. Bendecimos tu santo nombre y pedimos, Padre, que nos hagas conscientes de que cada decisión que tomemos conlleva una consecuencia, para bien o para mal. Por lo tanto, Padre, ilumina nuestro entendimiento para que toda decisión que tomemos sea guiada por la luz de tu palabra y así te honremos y te glorifiquemos, y esas decisiones que tomemos sean de provecho espiritual a nuestra vida. No nos cansemos, Padre, de hacer el bien. Ayúdanos a que esto no ocurra, a que cada día procuremos hacer el bien, a que cada día procuremos andar como es digno de la vocación con que tú nos has llamado, como es digno de los hijos de Dios. Danos la fuerza y la gracia para andar en santidad y sembrando para el Espíritu Santo y desechando las obras de la carne que solo producen muerte, ruina y destrucción.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.